Bueno, hola, vamos a continuar con las clases. En este segundo cuatrimestre comenzamos con la unidad 4, que trata de estructuralismo y psicoanálisis. Como el nombre de la unidad lo indica, vamos a repasar un poco en qué consiste el estructuralismo, en qué consiste específicamente en los puntos en los que ayudó o los puntos en los que Lacan pudo apoyarse para leer de esta manera renovada a Freud. Y vamos a ver, hay una serie de textos bajo este título, Estructuralismo y Psicoanálisis, y los textos, los repaso rápidamente, son un escrito de Lacan que se llama La instancia de la letra en el inconsciente o la razón a partir de Freud, que es un texto con el que vamos a comenzar hoy. Vamos a ver también dentro de esta unidad un texto que se llama Breve discurso de la ORTF. Es un texto también de Lacan. La ORTF es la radio y televisión francesa, y en oportunidad de la publicación por primera vez en 1966 de los escritos, Lacan hace este breve discurso explicando, si se quiere, brevemente, como dice el título, explicando brevemente cuál es su proyecto de trabajo. Es muy orientador para nosotros lo que Lacan dice ahí. Y bueno, en algún momento podemos pasar, digamos, por este desarrollo que Lacan hace ahí, pero es un texto corto, bastante simple, y es importante. También vamos a ver en esta unidad un desarrollo de un autor que ustedes ya conocen, Jean-Claude Milner, ¿no? Para no confundirlo con otros que tienen un apellido parecido. Vamos a ver de Jean-Claude Milner un desarrollo dentro de un texto que se llama El periplo estructural, en donde él, bajo el título El paradigma, el libro es un libro que tiene dos partes, las figuras, el paradigma, es sobre estructuralismo, por eso se llama El periplo estructural, y es un texto interesante porque es un texto bastante cercano a nosotros en el tiempo y revisa qué fue el estructuralismo en el momento en el que el estructuralismo floreció, apareció y tuvo la potencia que es conocido que tuvo, y luego las razones por las cuales después desaparece como proyecto de investigación. Vamos a ver también un corto escrito de Lacan que se llama La metáfora del sujeto, y ahí hay, inclusive en la bibliografía, ustedes van a ver algún texto que agrego yo, en realidad, que tiene que ver con aclarar algunos temas sobre ese escrito de Lacan, La metáfora del sujeto, algunos puntos, porque efectivamente en esta unidad vamos a trabajar, empezando por la instancia de la letra en el inconsciente o la razón a partir de Freud. Vamos a trabajar la posición, digamos así, del psicoanálisis frente al estructuralismo, del psicoanálisis lacaniano frente al estructuralismo. Este es el escrito más importante de Lacan, que da cuenta de esa posición. Eso es un texto donde podríamos decir, Lacan dice qué es lo que él piensa sobre el estructuralismo, y ustedes van a ver cómo desarrolla conceptos que son claves y cruciales para entender la enseñanza de Lacan, al menos los primeros tramos de esta enseñanza. Este es un texto muy importante. Es un escrito, eso genera alguna dificultad, es un escrito de 1957. Vamos a ir tratando de descifrar algunas de las partes más importantes de este texto con ustedes, de modo que cuando ustedes lo lean les resulte más sencillo entrar en él, ¿no? Podríamos decir que es lo que nos proponemos con los textos de Lacan, ¿no? Ver cómo hacemos para entrar en los textos de Lacan. A veces las entradas de los textos de Lacan no son sencillas, y en eso los acompañamos a ustedes. Les decía, es un texto de 1957. Vamos a borrar Milner, que no tiene nada que hacer ahora. Solamente estaba para hacer un relevamiento de los textos que vamos a ver en esta unidad, ¿no? Entonces vamos a comenzar por la instancia de la letra en el inconsciente o la razón a partir de Freud. Este es un escrito, como les decía, de 1957. En su momento creo que aclaré que, bueno, están los escritos de Lacan, están los seminarios de Lacan, ¿cierto? Y
Lacan desarrollaba cosas en los seminarios y después las condensaba, ¿no? Y aparecían como escritos. Es decir, que hay una relación entre los escritos y los seminarios, no siempre puntual, pero en este caso la relación es con el seminario, podemos decir con el seminario 5, que se llama Las formaciones del inconsciente. Es decir, este es un texto que nos va a mostrar con bastante claridad, ¿no?, cómo se trata en un psicoanálisis una formación del inconsciente y de qué manera estos conceptos aportados por la lingüística estructuralista le sirvieron a Lacan para aclararnos a nosotros y a él mismo seguramente este punto. También vamos a ver más adelante, en otras unidades, creo que en la unidad 5, en la próxima unidad vamos a ver algunas clases del seminario 5, las formaciones del inconsciente, pero por ahora nos vamos en esta unidad a centrar, a focalizar en este escrito. Vamos a empezar por el título, ¿no? El título del escrito es La instancia de la letra en el inconsciente o la razón a partir de Freud. SO hay que entenderlo no como exclusión, sino como inclusivo. Significa, hay una instancia de la letra en el inconsciente, vamos a ver cómo Lacan define esta instancia de la letra, ¿no?, cómo define letra en el inconsciente, es decir, es lo que Lacan lee en Freud, con los aportes del estructuralismo, justamente, de la lingüística estructuralista, y eso que Lacan lee en Freud como instancia de la letra en el inconsciente, ¿no?, podríamos decir, es decir, es eso o, pero no como opción, no como opcional, sino como ese o es un OI, ¿no? Y eso mismo, ¿no?, es la razón a partir de Freud, ¿no? ¿Por qué la razón a partir de Freud? Bueno, porque hasta Freud había una concepción de la razón, ¿no? Y a partir de Freud, podríamos decir así, vamos a tener otra concepción de la razón, ¿no? Hasta Freud la concepción de la razón era tradicional, había razón, ¿no? Había una correspondencia entre la razón y la conciencia, ¿no? Pero a partir de Freud, ¿cierto?, que es lo que descubre Lacan, o lo que descubre Freud, pero lo que nos es mucho más claro con Lacan, es que la razón se extiende, y la razón se extiende al inconsciente. Es decir, a partir de Freud, aparte de haber razón en la conciencia, ¿no?, eso no está discutido por parte de Freud, sino que también vamos a encontrar que hay razón en el inconsciente. Y es por esta es la razón, podríamos decir así, del título, ¿no? Que también que haber descubierto esta instancia de la letra del inconsciente y tratar de fundamentarlo como Lacan lo va a hacer en este escrito, ¿sí?, esto es correlativo con que, ¿no?, la razón se haya ampliado, se haya extendido la razón a partir de Freud, ¿no? Por eso la otra parte del título es la razón a partir de Freud. Bueno, este es un discurso que Lacan desarrolla, que después se convierte en escrito frente a unos estudiantes de letras. Va a hablar justamente de la letra, esa es la idea de este título, ¿no? Y este escrito tiene tres partes, ¿no? La primera parte es el sentido de la letra, que vamos a desarrollar un poco hoy. No creo que lo podamos terminar, pero vamos a tratar de avanzar en ese punto, el sentido de la letra. El otro punto es la letra en el inconsciente, y el tercer punto es la letra, el ser y el otro, ¿no? Nosotros vamos a comentar lo más que podamos, lo más exhaustivamente que podamos, el punto 1, el sentido de la letra. Vamos a mostrar cómo el sentido de la letra presentado en el primer punto, ¿no?, después se reencuentra como la letra en el inconsciente, y ahí vamos a desarrollar algunos de los desarrollos, vamos a ver algunas de las articulaciones de los desarrollos que Lacan hace en el punto 2, y bueno, vamos a dejar el tercero para ustedes, podríamos decir, para que ustedes profundicen, llegado el caso, en este escrito, que bueno, ustedes van a ver, da algún trabajo, da algún trabajo leer, da algún trabajo seguir el hilo de lo que Lacan nos presenta aquí. Entonces vamos a empezar, ¿no es cierto?, con los primeros puntos centrales ¿no?, de este escrito, ¿no? Lacan entonces titula uno de los puntos el sentido de la letra, es decir, que en este punto Lacan va a desarrollar una serie de conceptos, una base conceptual, ¿no?, nos va a introducir, digamos, a lo que él considera letra,
¿no? A lo que considera letra, y vamos a ver después cómo vamos a entender nosotros esto que Lacan llama letra, ¿no? Especialmente en el psicoanálisis, por supuesto, ¿no? Entonces dice Lacan, nuestro título, así empieza el texto, ¿no? El punto 1, sentido de la letra, nuestro título da a entender que más allá de esa palabra, ¿no? En la introducción se había referido a que, ¿no? Que la palabra es instrumento, ¿no? La palabra dice, recibe el psicoanalista recibe de la palabra y de ella su instrumento, su marco, su material y hasta el ruido de fondo de sus incertidumbres, ¿no? Es decir, acaba de hablar de la palabra, ¿no? Y continúa. Nuestro título da a entender que más allá de esa palabra es toda la estructura del lenguaje lo que la experiencia psicoanalítica descubre en el inconsciente. Entonces aparece una primera cuestión que ya, si se quiere, tratamos de alguna manera, que es la diferencia entre palabra y lenguaje, ¿no? Vamos a ir viendo cuál es la diferencia entre palabra y lenguaje, ¿no? Lenguaje se asocia inmediatamente a estructura, ¿no? Es decir, la palabra es una función, ¿no es cierto? El lenguaje es una estructura, es decir, la palabra es una función que remite a esa estructura, ¿no? Que se sostiene de esa estructura, que se basa en esa estructura, pero la estructura es la del lenguaje. Vamos a ir viendo qué significa esto, ¿no? Que hay diferencia entre palabra y lenguaje, y vamos a también ir viendo qué significa el lenguaje tanto que estructura, ¿no? Poniendo alerta, continúa Lacan, desde el principio al espíritu advertido sobre el hecho de que puede verse obligado a revisar la idea de que el inconsciente no es sino la sede de los instintos. Este es un punto importantísimo. Importantísimo es este punto. ¿Por qué dice Lacan esto, ¿no es cierto?, de que hay que revisar la idea de que el inconsciente es la sede de los instintos? Porque justamente hasta la lectura de Lacan, partiendo de alguna indeterminación en la que Freud ha dejado el inconsciente se entendió como la sede de los instintos, ¿no? ¿Qué significaría decir que el inconsciente es la sede de los instintos? Significa que, por ejemplo, es lo que hay, ¿no es cierto?, ya que el instinto enseguida nos hace pensar en el mundo animal, digamos así, ¿no es cierto?, en lo más animal del hombre, lo más primitivo, original, las necesidades, ¿no es cierto? Podríamos decir de que al presentar al inconsciente como la sede de los instintos, ¿no?, el inconsciente quedaba asociado a lo que habría de animal en el hombre, ¿no?, de primitivo, porque no de irracional, sino oscuro, caótico, originario, ¿no? Es decir, hay muchas, muchas formas de adjetivar, si se quiere, esta idea del inconsciente como la sede de los instintos, ¿no? Sin embargo, Lacan dice que eso es lo que debe ser revisado, y eso es lo que es revisado cuando justamente lo que se descubre en el inconsciente es la estructura del lenguaje, ¿no? Fíjense que estamos acostumbrados a repetir, ¿no?, a veces sin entender muy bien las consecuencias que tiene esta formulación de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Bueno, lo importante de esta formulación es de que a partir de acá el inconsciente tiene una definición que nunca tuvo antes, que no tuvo con Freud, que sí es una definición que viene de Freud, que viene de la lectura que Lacan ha hecho de Freud, ¿no?, pero que viene de la lectura que Lacan ha hecho de Freud recién cuando se pudo introducir el estructuralismo como movimiento. Fue un movimiento en las ciencias sociales. Es decir, recién cuando se introduce el estructuralismo, que ustedes saben, se considera que el padre del estructuralismo empieza en la lingüística y el padre del estructuralismo es Saussure, ¿no? Bueno, a partir de Ferdinand Saussure, a partir de él es cuando efectivamente se puede decir que se introduce el estructuralismo y la lingüística. El estructuralismo se difunde a todas las ciencias sociales con un impacto enorme, eso a principios del siglo pasado, fundamentalmente, hasta la mitad del siglo pasado, el siglo XX, y en ese momento es cuando Lacan desarrolla esta lectura de Freud que le permite, por esta coincidencia entre que es de la época del estructuralismo, Lacan, y que está leyendo a Freud, ¿no?, asociar estas dos cosas y llegar a la conclusión de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esto implica el abandono radical de la concepción de que el inconsciente sería la sede de los instintos, ¿no?, cosa que efectivamente
no llevaba a ningún lado y producía errores tremendos teóricos y prácticos, ¿no? Inmediatamente, ¿no?, Lacan va a definir la letra, ¿no? Y dice, pero esa letra, ¿cómo hay que tomarla aquí? Sencillamente al pie de la letra, ¿no? Y ahora la define, ¿no? Esta definición de letra es importante y vamos a tratar de ir explicándola de alguna manera, ¿no? Dice, designamos como letra ese soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje, ¿no? Entonces la letra, ¿cómo se define? Como el soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje, ¿no? Es importantísima esta definición. Fíjese que de nuevo aparece la diferencia entre lenguaje y discurso, ¿no? Que en el fondo se trata de la diferencia entre palabra y lenguaje, ¿no? Quiere decir que en el discurso lo que va a haber de material en el discurso, al discurso le va a venir del lenguaje, ¿no? Ese soporte material que el discurso toma del lenguaje. Es decir, que ¿de qué se va a tratar en este escrito? Se va a tratar de, bueno, un reconocimiento al aporte del estructuralismo, empezando por Saussure, por supuesto, ¿no?, que fue el padre del estructuralismo. Después van a aparecer referencias a otros estructuralistas, aportes de otros estructuralistas, importantísimos todos ellos, todos esos aportes. Y lo más importante de esto es que esa letra que vamos a localizar en la estructura del lenguaje, esa letra, ¿no?, de la que Lacan no va a hablar mucho de letra, van a ver en lo que continúa del texto, sino que va a hablar de significante. Esa letra funciona según la lógica del significante, que es lo que vamos a tratar de captar en esta lectura. Es decir, que tenemos que la letra se define como el soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje, y esa letra va a funcionar según la lógica del significante. Esa es la idea. ¿Por qué letra? ¿Por qué letra y no significante? Porque fíjense que acá letra va asociada a cierto materialismo, ¿no? Es decir, hay un materialismo en la letra, por eso dice el soporte material, ¿no es cierto?, que va a ser más difícil de captar en términos de significantes, ¿no? Vamos a ver, porque eso está, el problema de la materialidad del significante está en la misma definición y en el mismo concepto de significante, que es lo que vamos a ir viendo. Por eso es que hace falta hablar de letra, por el aspecto material, ¿no?, que en el significante es mucho más difícil de situar. Entonces, a partir de esto, ¿no es cierto?, Lacan va a empezar a hablar del lenguaje, ¿no?, que no se confunde con las funciones somáticas o psíquicas, ¿no? Es decir, que el lenguaje en realidad es el objeto de estudio de la lingüística, ¿no? La lingüística parte del habla, parte de las lenguas, ¿no?, y crea un objeto de estudio que es el lenguaje. Es importante entender eso, ¿no?, que el lenguaje es el objeto de estudio que creó la lingüística a partir, ¿no?, de esa realidad, digamos así, de las lenguas, del habla. Es decir, sabemos que las personas hablan, sabemos que las personas hablan diferentes lenguas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto?, nosotros hablamos en español, ¿no? Hay otra región y otro grupo humano que habla ruso, otro grupo humano que habla francés y otro grupo humano que habla inglés. Nosotros hablamos, ¿no? Ahora bien, ¿qué tienen en común todas estas lenguas? Que a pesar de las diferencias que tienen entre sí las lenguas, funcionan todas, ¿no es cierto?, según una estructura del lenguaje, ¿no? Digamos, estas lenguas tienen en común, y son lenguas y no simplemente un grupo de sonidos que no, digamos, que solamente sirven para deleite del oído. No es eso, obviamente, ¿no es cierto? No es solo musical el lenguaje, aunque en parte lo sea, sino que tienen una posibilidad, estos sonidos de cada una de las lenguas, dentro de cada lengua tiene una posibilidad combinatoria, ¿no es cierto? Y esa posibilidad combinatoria de esos sonidos hace que nosotros, ¿no?, intercambiemos mensajes, hablemos, nos comuniquemos, nos digamos cosas, etcétera, que se diferencian de ruidos o de sonidos, ¿no es cierto?, que no funcionan según justamente esa estructura del lenguaje, ¿no? Es decir, los sonidos particulares de cada lengua funcionan según la estructura del lenguaje, una estructura del lenguaje que en realidad, ¿no es cierto?, es común a todas las diferentes lenguas. Entonces,
A partir de aquí Lacan va a empezar ¿no? Teniendo en cuenta que ha puesto el lenguaje en primer plano, ¿no es cierto? Lacan, y ese lenguaje es sinónimo de estructura, ¿no es cierto? Lacan dice muchas veces que decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje es un pleonasmo. Pleonasmo es una fórmula redundante, ¿no? Es decir, ¿por qué dice? Porque, bueno, decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no es cierto? Mientras que estructura y lenguaje son exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Es decir redundantemente lo mismo, ¿no? Es decir, que Lacan, como pone en primer plano el tema del lenguaje y como va a desarrollar el tema desde el punto de vista del estructuralismo, es decir, el lenguaje como estructura, entonces Lacan va a empezar a mencionar, ahora si se quiere, de distintas maneras, aportes de distintos estructuralistas. Por ejemplo, va a hablar de Jacobson que hizo un aporte importantísimo para el tema de las afasias, con un texto famosísimo que se llama Los dos tipos de afasia y los dos polos del lenguaje, o Lévi-Strauss, con, ¿no es cierto?, la introducción de la diferencia entre naturaleza, sociedad y cultura, ¿no es cierto? ¿No? Naturaleza y sociedad ya existían como diferenciaciones, sin embargo, naturaleza, sociedad y cultura es una cosa mucho más interesante para entender la diferencia, por ejemplo, que hay entre los animales y los hombres, en tanto que los hombres, como los animales, tenemos naturaleza, tenemos sociedad, ¿no? Pero los animales no tienen cultura, ¿no? Es decir, ¿no? Ustedes saben que las hormigas se organizan en sociedades y muchos otros animales se organizan muy lógica y exactamente, ¿no? en sociedades que funcionan de una manera eficiente, sin embargo no tienen cultura. Y el tema de Jacobson viene por el lado de que, ¿no es cierto?, Jacobson como lingüista estructuralista, logra una clasificación de las afasias, ¿no es cierto?, no tanto pensando en la parte biológica de la fascia, en la parte del soporte material físico de la fascia, si las lesiones en la fascia o las no lesiones en la fascia, sino que, ¿no es cierto?, reflexionando sobre el lenguaje, logra organizar todos los tipos de afasia que existen y descubre que hay algunas afasias que se apoyan en el polo metafórico y entonces se desarrollan, para poder comunicarse, el afásico tiene que desarrollar, suplantar con la metonimia lo que le falta de metáfora cuando habla, porque siempre que hablamos es una combinación de metáforas y metonimias, y al revés, ¿no es cierto? Están las deficiencias del polo metonímico, en donde el afásico debe suplementar esa deficiencia, ¿no es cierto?, exagerando el polo metafórico, ¿no? Es decir, hay dos tipos de afasia según los dos polos del lenguaje, ¿no? Estos descubrimientos fueron muy importantes, se deben al estructuralismo, ¿no? Y Lacan aquí hace, si se quiere, un homenaje a estos descubrimientos, y también se va a poner a la par, si se quiere, de este descubrimiento, porque de la misma manera que Jacobson, a través del estructuralismo, descubre lo que descubre, y Lévi-Strauss hace los aportes que hace, Lacan, ¿no es cierto?, leyendo a Freud, apoyándose en el estructuralismo, hace estos aportes importantísimos, como por ejemplo es de definir de una vez por todas, con toda claridad, en qué consiste el inconsciente. No podía faltar entonces, en este desarrollo, lo que voy a llamar el homenaje a Ferdinand de Saussure. ¿Por qué hace un homenaje Lacan a Ferdinand de Saussure? Bueno, porque efectivamente él es el padre del estructuralismo, ¿no es cierto? Y no solamente es el padre del estructuralismo, sino que Lacan va a mostrarnos, si se quiere, digamos, en qué radicó, ¿no es cierto?, el aporte de Saussure y el descubrimiento importantísimo que hizo, que después tuvo consecuencias no solamente en la lingüística, sino en el resto de las ciencias sociales. Fíjese lo que dice, ¿no?, para tenerlo en cuenta ya más literalmente, ¿no? Dice: confiaremos únicamente en las premisas, que han visto su precio confirmado por el hecho de que el lenguaje conquistó allí efectivamente en la experiencia su estatuto de objeto científico. Es decir, ya está diciendo que el lenguaje es un objeto, ¿no?, de la lingüística, objeto científico, y ese estatuto que tiene el lenguaje, que se convierte en un objeto científico, se basa en unas premisas, ¿no?, en las que Lacan dice que él confía únicamente en esas premisas y las va a explicitar, ¿no? Dice: pues este es el hecho por el cual la lingüística se presenta en posición de piloto en ese dominio alrededor del cual una nueva clasificación de las ciencias
señala, como es la regla, una revolución del conocimiento, ¿no? Quiere decir que es contundente Lacan en esto, ¿no? Digamos, le da a la lingüística, en lugar de ser piloto, ¿no es cierto?, de ser piloto, en una clasificación de las ciencias, que Lacan está todo el tiempo vieron, está todo el tiempo este, poniendo en juego, ¿no? Digamos, cuál es la clasificación de las ciencias conjeturales, ciencias exactas, etcétera, ¿no? Digamos, acá hay una cuestión respecto de la misma clasificación de las ciencias. Piloto, ¿por qué? Porque lo que pasó siempre fue que las ciencias duras, las matematizadas, llevaban la delantera a todo lo que era el conjunto de las ciencias sociales, que nunca podían encontrar un fuerte punto de apoyo, ¿no? y mostrar la efectividad que mostraron siempre, que sigue mostrando las ciencias duras, la física como modelo de la ciencia matematizada, y entonces de pronto aparece la lingüística, se pone en posición de piloto, comanda el conjunto de las ciencias sociales, ¿no? Y todas las ciencias sociales se vuelven, si se quiere, estructuralistas, porque el estructuralismo es un método que acá Lacan presenta como científico, ¿no? que presenta como científico, que presenta como como una novedad contundente en esa posición de debilidad en la que se encontraba el conjunto de las ciencias sociales en ese momento, ¿no? Entonces dice, para señalar la emergencia de la disciplina lingüística, ¿no?, que es lo que estamos hablando, diremos que consiste, caso que es el mismo para toda ciencia en el sentido moderno. Fíjense que Lacan, cuando dice que la lingüística es piloto, que es un objeto, el lenguaje es un objeto científico, que la lingüística estructuralista es ciencia, está sosteniendo ciencia, la está sosteniendo como ciencia en el sentido moderno del término, ¿no? No con el sentido antiguo, sino en el sentido moderno, que sabemos ya nosotros que es la ciencia matematizada. Pero, bueno, evidentemente la lingüística es bastante diferente de la física, ¿no? ¿Se entiende? Que estamos siempre en ese punto de inflexión. Entonces, para señalar la emergencia de la disciplina lingüística, diremos que consiste, caso que sea el mismo para toda ciencia en el sentido moderno, en el momento constituyente, dice, de un algoritmo que la funda, ¿no? Este algoritmo es el siguiente. Y ahí aparece en el texto la anotación S mayúscula sobre S minúscula, como ustedes ven que yo acabo de poner en el pizarrón. Me detengo acá un segundo, ¿no? Lacan dice que la lingüística es una ciencia, en el sentido moderno del término. ¿Por qué? Porque se funda en un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, es una pregunta importante, ¿no? Porque es clave acá que Lacan haya presentado como algoritmo esta anotación, ¿no? Digo, acá nos hace falta de pizarrón, ¿no? Acá nos hace falta, es una cuestión de letras, ¿sí? Un algoritmo es un cálculo, ¿no? Un algoritmo es un cálculo sobre el que en general, es una notación sobre lo que se basa un cálculo, sobre el que se apoya toda ciencia, en el sentido moderno del término, ¿no? Si yo vuelvo sobre él, ¿no? Pero digo, es una notación, es un cálculo, ¿no? Digo, esto está lejos de ser una imagen, ¿se entiende? Es una escritura que permite un cálculo, es como una fórmula, ¿no? Es como una fórmula matemática, o casi podríamos decir, es una fórmula matemática. Ustedes habrán escuchado la palabra algoritmo en el momento que Lacan escribe esto, un misterio, no era una palabra común. Hoy es mucho más común la palabra algoritmo, ¿no es cierto? Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que Google tiene, la potencialidad de Google es que tiene unos algoritmos de búsqueda que ellos inventaron para Google, ¿no? Y que es lo que permite que uno busque en el inmenso e infinito mundo de las redes sociales, ¿no? Ahora, ¿ahí qué hay? Hay un algoritmo, ¿no? Decimos, hay un algoritmo de búsqueda. Bueno, de la misma manera, este es el algoritmo sobre el que se funda la lingüística en tanto que ciencia moderna. Saussure no lo presenta así, ¿no? Digo, esto está desarrollado en el curso de Lingüística General de Saussure. Saussure habla efectivamente del signo, Saussure se ocupa del signo. El signo tiene dos caras, ¿cierto? Significado, significante, en ese orden al mismo tiempo, ¿cierto? Saussure hace una representación del signo, pero
no presenta, no presenta esto como algoritmo, ¿no? El que presenta esto como algoritmo es Lacan, ¿no? Ahora bien, aunque sea Lacan el que presenta esto como algoritmo, Lacan no se lo atribuye a él mismo, se lo atribuye a Saussure, ¿no? Vamos a ver cómo es que esto dice Lacan, ¿no? Este algoritmo es el siguiente, ¿no es cierto? Y dice el texto que se lee así, ¿no? Está claro, ¿no? El algoritmo es ese y se puede leer, ¿no? El algoritmo son letras, esas letras se pueden leer. Se lee así: el significante sobre el significado, significante sobre el significado. El sobre, entre comillas, responde a la barra que separa las dos etapas, ¿no? Quiere decir que Lacan dice S mayúscula significante, S minúscula significado, ¿no es cierto? Y significante sobre significado, el sobre es la barra, ¿no? Lacan destaca la barra es importantísima en este caso, y esta barra es la que muestra que aquí hay dos etapas. Lacan la llama etapas. Y fíjense lo que dice, ¿no? Que yo señalé antes sobre a quién le corresponde este algoritmo, ¿no? Dice, el signo escrito así merece ser atribuido a Ferdinand de Saussure, aunque no se reduzca estrictamente a esa forma en ninguno de los numerosos esquemas bajo los cuales aparece la impresión de las lecciones diversas de los tres cursos de los años, ¿no? 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1912. Que la piedad de un grupo de sus discípulos reunió bajo el título de Curso de Lingüística General. Eso es porque Saussure no escribió nunca el curso, sino que los alumnos de Saussure que asistían al curso y tomaron notas y dejaron testimonio escrito del curso, que Saussure nunca escribió, nunca redactó, ¿no? Entonces dice, el signo escrito así merece ser atribuido a Ferdinand de Saussure, aunque no se reduzca estrictamente a esa forma en ninguno de los numerosos esquemas bajo los cuales aparece, ¿se entiende? O sea, Saussure no lo presenta así, pero le corresponde a Saussure. Publicación primordial para transmitir una enseñanza digna de ese nombre, es decir, que no puede ser detenida sino sobre su propio movimiento. Por eso, es legítimo que se le rinda homenaje por la formulación, significante sobre el significado, ¿no? En la que se caracteriza en la diversidad de las escuelas la etapa moderna de la lingüística. La temática de esta ciencia, en efecto, está suspendida desde ese momento en la posición primordial del significante y del significado como órdenes distintos y separados inicialmente por una barrera resistente a la significación. Es decir, que esta barra también, no solamente hace que el signo tenga dos etapas, significante y significado, sino que separa el signo en dos etapas, sino que aparte Lacan la define como una barrera resistente a la significación. Vamos a ver qué significa esto. Esto es lo que hará posible un estudio exacto de los lazos propios del significante y de la amplitud de su función en la génesis del significado, ¿no? Bueno, y me detengo acá para explicar un poco, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que la barra separa lo que es el significante de lo que es el significado, ¿no es cierto? Con lo cual independiza, si se quiere, vamos a decir así, al significante del significado, ¿no? Por eso que es una barrera resistente a la significación. Es decir, que lo que está sobre la barra, ¿no es cierto? Vamos a ver después cómo se relaciona con lo que está por debajo de la barra, pero inicialmente lo que está sobre la barra es ajeno, ¿no? Como hay una barrera resistente a la significación, es ajeno a la significación. Está separado del significado, ¿no? No pertenece al campo semántico. Los elementos sobre la barra, que vamos a ver que siempre hay más de uno, a pesar de que acá aparece nombrado como significante, pues vamos a ver siempre que significante siempre remite a otro significante. Los significantes nunca podrían, por su propia definición, estar solos, ¿no? Si se relacionan con otros significantes, digamos, esos elementos, ¿no es cierto?, son asemánticos, ¿no? Se pueden combinar, ¿no? Según ciertas leyes, ¿no? Pero en sí mismo no tienen ninguna significación, ni les corresponde tampoco ningún significado. Ahora bien, cuando Saussure presenta esto, en realidad presenta que hay lo presenta como signo, y presenta que hay una asociación entre un significante y un significado, ¿no? Y el ejemplo típico es el del árbol, ¿no?
Saussure hace ¿no? representa el signo, hace una representación del signo. Guarda, es importante que no es un algoritmo lo que hace Saussure, es una representación. El algoritmo es algo que lee Lacan, ¿no? Entonces, hace una representación del signo y ¿qué pone? Pone el árbol, ¿no? Que es lo que representa el significado, ¿no es cierto? Y la barra, y debajo de la barra pone arbre en francés. Árbol sería lo que llama imagen acústica, el concepto y la imagen acústica, ¿no? Y como son dos caras de un mismo signo, esto está englobado en una elipse, ¿no es cierto?, ¿no? Mostrando la unidad del signo, ¿no? Cosa que efectivamente no está equivocada, ¿no? Esto es así, esto no está discutido de que esto no sea eso, que eso no sea el signo, ¿no? Excepto que a nosotros nos interesa la cara significante del signo. Y después vamos a ir viendo muy bien por qué nos interesa la cara significante. Y nos interesa la cara significante mientras que la barra permite que se independice del significado, ¿no? Cuando esa barra funciona como una barrera, como dice Lacan, como una barrera, esperen que lo perdí, resistente a la significación. Por supuesto que, como hay efectivamente una asociación entre el árbol, el concepto árbol y la imagen acústica árbol, ¿no es cierto? Como esta asociación existe, todos los lingüistas, Saussure incluido, se han planteado la pregunta de qué tipo de vínculo hay, ¿no es cierto?, entre, en este caso, el concepto y la imagen acústica, ¿no? Entonces Saussure dice, por ejemplo, que, digamos, la relación es arbitraria, ¿no? Otros dicen que es contingente, ¿no? Bueno, hay toda una discusión sobre, ¿no es cierto?, por qué es arbitraria y por qué no. Bueno, por supuesto que, ¿no es cierto?, en nuestro caso sería el concepto árbol y la imagen acústica árbol, y si uno es hablante del inglés, ¿no?, el concepto es árbol y la imagen acústica es tree, ¿no? Es decir, o francés arbre, ¿no? El árbol y el arbre. O sea, evidentemente, ¿no?, digamos, esa relación, ¿no? No hay aparentemente nada que la justifique, pero esa relación existe, ¿no? Quiero decir, ¿no? Esto es importante porque vamos a ver después cómo el hecho de que Ferdinand de Saussure haya podido destacar que el signo tenía estas dos caras, después podemos, como hizo toda la lingüística estructuralista, ustedes saben que Saussure no es estructuralista, él ¿no? es el padre del estructuralismo, los estructuralistas son los discípulos, ¿no? Pudieron, tomando esa cara del signo que se llama significante, ¿no es cierto?, y trabajando con esa cara del signo que es el significante, pudieron hacer un montón de aportes, ¿no?, en lo que es la lingüística, y no solamente en la lingüística, sino en otras ciencias sociales, ¿no? Por eso es que el texto continúa discutiendo sobre, ¿no?, la arbitrariedad del signo, ¿no? Dice, por esta distinción primordial, dice, pues esta distinción primordial va mucho más allá del debate sobre lo arbitrario del signo, tal como se ha elaborado desde la reflexión antigua, ¿no? E incluso el callejón sin salida experimentado desde la misma época, que se opone a la correspondencia biunívoca de la palabra con la cosa, ¿no?, aun cuando fuese en el acto de nombrar. Por eso, y me salteo algunos párrafos, ¿no?, que un poco más adelante dice Lacan, ¿no?, queda el hecho de que el algoritmo S sobre S, ¿no?, S mayúscula sobre S minúscula, ¿no?, significado sobre significante, ¿no?, así como Lacan nos enseñó a leerlo, ¿no?, queda el hecho de que el algoritmo S sobre S, si no podemos sacar de él más que la noción del paralelismo de sus términos superior e inferior, cada uno tomado en su globalidad, seguiría siendo el signo enigmático de un misterio total, lo cual por supuesto no es el caso. Es decir que, si bien la barra divide y genera este paralelismo y esta separación entre las dos etapas del signo, si estas dos etapas no tienen algún tipo de articulación, entonces esto, ¿no es cierto?, no se sabe a dónde nos lleva. Y para mostrar ese juego que hay entre el significante y el significado, o el significante y la significación, ¿no?, barrera que resiste la barra, como barrera que resiste la significación, para entender cómo se produce la articulación entre lo que está arriba y lo que está debajo, ¿no?, Lacan dice, para captar su función,
empezaré por producir la ilustración errónea con la cual se introduce clásicamente su uso, ¿no? Y entonces dice, es esta. Entonces, ¿cuál es la ilustración errónea? ¿No? Significante árbol, ¿no es cierto?, sobre el concepto, ¿no? Fíjense que, ¿no es cierto?, Lacan dice que esta es una ilustración, no es un algoritmo, ¿no? Es importantísimo esta diferencia entre representación, ilustración, algoritmo, ¿no? Esto está muy próximo a cómo presentaba las cosas Saussure, ¿no es cierto? Saussure presentaba el árbol arriba y el significante abajo, ¿no es cierto? Es cierto que después todo lo que vino después exige poner el significante arriba porque es determinante respecto del significado y no al revés. Acá Saussure estaba pensando en el signo. Si vamos a tomar esto en estos términos de lo que pasó después, hay que transformar la representación, la ilustración de Saussure. Obviamente, digamos, la transformación sería esta, pero esta dice que como ilustración, dice Lacan, es errónea, ¿no? Quiero decir que Lacan siempre va a sostenerse del algoritmo, ¿no? Y va a tratar de mostrarnos de qué manera nos desviaríamos si ese algoritmo lo transformamos en otra cosa, lo representamos de otra manera, tratamos de ilustrarlo así. O sea, esto podríamos decir, esto ilustra el algoritmo, pero cuando se ilustra el algoritmo de esta manera, se entra en un camino errado. Entonces dice, Lacan, para captar su función empezaré por producir la ilustración errónea con la cual se introduce clásicamente su uso, es esta, ¿no? La ilustración errónea. Vamos a borrar el algoritmo para que podamos continuar, ustedes ya lo tienen presente, ¿no? Donde se ve hasta qué punto favorece la dirección antes indicada como errónea. Dice, la sustituiré para mis oyentes por otra que solo podría considerarse como más correcta por exagerar la dimensión incongruente a la que el psicoanalista no ha renunciado todavía del todo. Es decir, que si Lacan va a demostrar lo erróneo de esta ilustración, ¿no es cierto?, exagerando, ¿no?, produciendo una exageración respecto de esta ilustración, y lo hace con la siguiente ilustración, ¿no? Pone caballeros, damas, ¿no?, que son dos significantes, que por otra parte se oponen, como ya sabemos, ¿no? Y dibuja debajo de caballeros una puerta y debajo de damas otra puerta totalmente semejante, ¿no? Dos puertas que son iguales. Entonces dice, la sustituiré a esta ilustración para mis oyentes por otra que solo podía considerarse como más correcta por exagerar en la dimensión incongruente a la que el psicoanalista no ha renunciado todavía del todo, ¿no?, con el sentimiento justificado de que su conformismo solo tiene precio a partir de ella. Esa otra es la siguiente, y hace el dibujo que yo hice aquí a la derecha de la ilustración errónea, ¿no? Y dice, donde se ve que, sin extender demasiado el alcance del significante interesado en la experiencia, o sea, redoblando únicamente la especie nominal solo por la juxtaposición de dos términos cuyo sentido complementario parece deber consolidarse por ella, es decir, ¿no?, los dos significantes, o sea, redoblando el significante que aquí era solamente árbol, acá es caballeros damas, ¿no?, lo redobla porque existe, digamos así, esta oposición en términos de significantes, ¿no? Entonces dice, lo leo de nuevo para que quede claro, ¿no?, donde se ve que, sin extender demasiado el alcance del significante interesado en la experiencia, o sea, redoblando únicamente la especie nominal, solo por la juxtaposición de los dos términos cuyo sentido complementario parece deber consolidarse por ella, se produce la sorpresa de una precipitación del sentido inesperada, ¿no es cierto? El sentido aparece abajo de la barra, ¿no?, en la imagen de las dos puertas gemelas que simbolizan, con el lugar excusado ofrecido al hombre occidental para satisfacer sus necesidades naturales fuera de su casa, el imperativo que parece compartir con la gran mayoría de las comunidades primitivas y que somete su vida pública a las leyes de la segregación urinaria. Es decir que, ¿no?, la cosa se completa cuando se ve esa precipitación de sentido que se da con las dos puertas de abajo. Es decir, cuando ponemos caballeros damas todavía no sabemos de qué se trata. Cuando hacemos las dos puertas de abajo sabemos que se trata de los baños públicos, ¿no?, obviamente.
Esto no es solo para dejar patidifuso mediante un golpe bajo el debate nominalista, sino para mostrar cómo el significante, que es lo que está por sobre la barra, entra de hecho en el significado, ¿no? Cómo lo de abajo, ¿no es cierto?, cobra sentido por la articulación significante sobre la barra, ¿no? Entra de hecho en el significado, a saber, bajo una forma que, no siendo inmaterial, plantea la cuestión de su lugar en la realidad. Pues, de tener que acercarse a las pequeñas placas esmaltadas que lo soportan, ¿no es cierto?, como es en los baños públicos, la mirada parpadeante de un miope tendría tal vez justificación para preguntar si es efectivamente ahí donde hay que ver el significante, cuyo significado en este caso recibiría de la doble y solemne procesión de la nave superior los honores últimos, ¿no? De la oposición significante-significado, ¿no? De la oposición caballeros-damas. Agrego algo más, si bien estamos ya dentro del tiempo que se puede soportar este tipo de trabajo con estos medios, ¿no? Quiero agregar algo más para volver un poco tal vez atrás si hiciera falta, ¿no? Y voy a concluir con esto, ¿no? Después de algún desarrollo más, que también que tal vez sea interesante que en algún momento retomemos, pero ahora me lo salteo por el momento, ¿no? Lacan dice: una cosa es segura, ¿no? Siempre pensando ahora en el algoritmo, que vamos a volver a escribir, en este caso un poco más abajo, ¿no? Vamos a separar todo así, ¿no? Para que quede claro que hablamos de cosas distintas, ¿no? Entonces dice Lacan: una cosa es segura, y es que esa entrada, en todo caso, no debe implicar ninguna significación si el algoritmo S sobre S con su barra le conviene. Es decir, que aquí no tenemos tenemos que pensar siempre en algo que ponga entre paréntesis la significación, ¿no? Pues el algoritmo, que es en cuanto que él mismo no es sino una pura función del significante, no puede revelar sino una estructura del significante a esa transferencia. Ahora bien, la estructura del significante es, como se dice corrientemente, del lenguaje que sea articulado. Esto quiere decir, está hablando del significante, ¿no? Lo que está sobre la barra. Esto quiere decir que sus unidades, se parta de donde se parta, para dibujar sus implicaciones recíprocas y sus englobamientos crecientes, están sometidas a la doble condición de reducirse a elementos diferenciales últimos y de componerlos según las leyes de un orden cerrado, ¿no? Acá me detengo, es decir, estos elementos que llamamos significantes son elementos diferenciales. Un significante se define por ser lo que los otros no son, es decir, un significante no es nada en sí mismo, sino que siempre se define por la diferencia con otro, por eso que siempre hay dos al menos, ¿no? Un significante solo no podía estar, y si hay uno solo, ¿no es cierto?, el otro significante al que se opone opera en ausencia, ¿no? No en presencia, ¿no? Digo, por eso es que si yo no veo, porque soy miope, caballeros, ¿no es cierto?, si veo damas, deduzco que la otra puerta corresponde a caballeros, ¿no? Es decir, que son elementos diferenciales últimos, se definen por oposición y diferencia. Un significante es lo que los otros no son, no es nada en sí mismo, ¿no es cierto? Siempre funcionan de esta manera, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la barra permite entenderlos como que funcionan con lo que Lacan llama un orden cerrado, es decir, ¿no es cierto?, ¿no? Estos conjuntos significantes, ¿no es cierto?, que es capaz de ser combinado, digamos, los elementos pueden ser objeto de una combinatoria, ¿no es cierto? Ese orden cerrado es un orden, es decir, hay leyes, funciona según ciertas leyes. Vamos a ver más adelante que estas leyes son lo de la metáfora y la metonimia. Vamos a ver cuáles son estas leyes, vamos a ver ejemplos de metáfora y metonimia, vamos a trabajar a fondo cómo reconocer una metáfora, una metonimia, ¿no es cierto?, cómo se las define y demás. Pero lo que es importante ahora es que lo que se ha producido es que la barra permite en estas dos etapas separar, independizar lo que está sobre la barra, que corresponde al significante, elementos asemánticos, ¿no es cierto?, que tienen la posibilidad de combinarse entre sí, ¿no?, que no tienen ninguna esencia propia, sino que se definen por diferencia y por oposición respecto de los otros, ¿no?, y que funcionan según, ¿no?, las leyes, lo que acá llamamos un orden cerrado, es decir, hay un orden y esas leyes, ¿no?, permiten esta combinatoria, son leyes de esa combinatoria, que vamos a ver por qué y cómo se las denominó las leyes de la metáfora y la metonimia, ¿no?, como las dos leyes
¿no? Según cómo funciona el lenguaje, según cómo funciona la combinatoria de estos elementos que llamamos los significantes. Bueno, hasta acá llegamos. Seguramente vamos a tener que volver sobre alguno de estos conceptos. Si pueden, participen en las clases de consulta, porque esto lo podemos charlar. Puedo ir agregando aclaraciones a estas cosas que son más o menos difíciles hasta que no se pesca cuál es la lógica y por dónde hay que tomarlas. Así que si pueden se enganchan a la clase de consulta, ahí lo discutimos más personalmente, o no personalmente, pero bueno, más en vivo, en tiempo real, digamos, podemos contestar preguntas y discutir estas cosas. Y en nuevos videos voy a ir volviendo sobre estos puntos y, bueno, ampliando. Por lo pronto, el próximo video vamos a continuar con la lectura del texto, así, salteando partes, destacando algunas, e ir explicando puntos claves para que ustedes puedan entrar en el texto.